Bienvenidos a todos. En esta ocasión les voy a enseñar a armar la circunferencia trigonométrica en el programa GeoGebra. Lo primero que vamos a hacer es armar una circunferencia con centro y radio, centro en el origen de coordenadas y radio 1. Esta circunferencia también es conocida como circunferencia unitaria. En un segundo momento vamos a armar un deslizador. Elegimos esta opción de deslizador, hacemos clic en cualquier lado de la pantalla y nos aparece la opción de número, la opción de ángulo y la opción de entero. Vamos a elegir nosotros la opción de ángulo porque vamos a trabajar con ángulos precisamente. El deslizador por defecto ya se llama alfa y nos va a dar un valor mínimo de 0 grados o bien de 0 pi y un valor máximo de 360 grados o bien 2 pi, que sería el giro completo de la circunferencia. Ya nos aparece aquí nuestro deslizador. Vamos a marcar un punto en el extremo derecho de la circunferencia y vamos a generar un ángulo, dada su amplitud. Nos pide un punto lateral y un vértice y luego la amplitud. El punto lateral será B, el vértice será A y la amplitud le vamos a poner el nombre del deslizador que era alfa. Fíjense que acá ya se nos genera nuestro ángulo, que por defecto es de 45 grados. Podemos ocultar la etiqueta y ahí está el ángulo. Y a medida que nosotros movemos el deslizador, el ángulo aumenta o disminuye según corresponda. Bien. Lo segundo que vamos a hacer es armar una perpendicular al eje X y que pase por el punto B'. Bien, fíjense que a medida que nosotros rotamos ese ángulo, esa recta también rota sobre la circunferencia. Vamos a armar otra recta que pase por el punto A, que es el origen, y por B'. Nuevamente, a medida que nosotros movemos el ángulo, esa intersección también se mueve sobre la circunferencia. Ya con esto podemos empezar a definir el coseno y el seno, ¿sí? Todos sabemos que en un triángulo rectángulo, el seno de un ángulo agudo, en este caso alfa, siempre va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esto más adelante lo vamos a llevar más allá porque no necesariamente siempre me genera un triángulo rectángulo, ¿sí? O bien el ángulo no siempre va a ser agudo. En este caso yo no puedo hablar de un ángulo agudo con trigonometría porque este ángulo supera los 90 grados. Entonces vamos a más adelante redefinir estas identidades para hacerlo más en general. Bien, vamos a definir el seno. ¿Sí? Sabemos que el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si nosotros consideramos este ángulo, el cateto opuesto de este ángulo no es otro que este que está acá. Le podemos poner un punto de intersección aquí y se nos genera el punto C. El cateto opuesto a este ángulo alfa entonces sería B'C. Y si nosotros tenemos que el seno de este ángulo alfa que está acá es cateto opuesto sobre hipotenusa, decimos, bueno, sería el segmento B'C sobre el segmento AB'. Pero este segmento AB' no es otra cosa que el radio de la circunferencia. Y habíamos dicho que la circunferencia era de radio 1. Entonces nos quedaría que el seno de alfa es el cateto opuesto sobre 1. Y eso no es otra que el cateto opuesto. Entonces, este segmentito que está acá, B'C, es el seno de alfa. Le vamos a cambiar el color. Se lo vamos a poner a propósito como lo tenemos acá marcado, que es de color rojo. Acá en estilo le podemos aumentar un poco el grosor, así se ve mejor. Y ahí ya tenemos marcado el seno en nuestra circunferencia trigonométrica. Por otro lado, tenemos que el coseno de este ángulo alfa es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente de este ángulo alfa no es otra cosa que el segmento AC. Y nuevamente está dividido sobre la hipotenusa. Pero la hipotenusa, en este caso, es el radio de nuestra circunferencia y no es otra cosa que el valor 1. Entonces nos queda que el coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre 1. Y eso no es otra cosa que precisamente el cateto adyacente. Entonces, este segmentito que auspicia de cateto
ahora va a ser el coseno de nuestro ángulo. Lo podemos pintar de azul, así nos queda igual al texto que tenemos ahí. En estilo le aumentamos un poco el grosor, así se ve mejor. A este segmentito B'C lo podemos renombrar. Por defecto se llama H, nosotros le vamos a poner seno de alfa. Y ya nos queda renombrado el segmento en rojo con seno de alfa. Podemos hacer lo mismo con el segmento en azul. Hacemos clic derecho, renombrar. Se llama I y nosotros le vamos a poner coseno de alfa. Ya nos queda marcado ese segmento azul como coseno de alfa. Lo siguiente que vamos a hacer es marcar una recta tangente a la circunferencia que pase por el punto B. ¿Sí? Lo otro que vamos a hacer es marcar el punto de intersección en el lado terminal de nuestro ángulo y la tangente que acabamos de marcar. Y ahí se nos genera el punto D. Bien. ¿Cómo está definida la tangente? La tangente está definida como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Fijémonos en este triángulo nuevo que se arma, que sería el ABD, ¿sí? Que el cateto opuesto de este ángulo alfa sería BD, y el cateto adyacente de este triángulo ABD sería este segmentito AB. Pero la tangente está definida como el cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto no es otra cosa que BD, y el cateto adyacente no es otra cosa que, nuevamente, un radio de circunferencia, y no es otra cosa que 1. En efecto, la tangente de este ángulo alfa en este nuevo triángulo ABD es cateto opuesto sobre 1, porque este segmento AB vale 1. Entonces, la tangente no es otra cosa que el cateto opuesto. En consecuencia, este segmento BD, que lo vamos a marcar ahora, marcamos ese segmento BD, va a ser la tangente del ángulo alfa. Hacemos clic derecho, propiedades, le cambiamos el color, le ponemos el color verde, como lo tenemos acá en el texto. Podemos hacer nuevamente clic derecho, renombrar. En vez de la letra I, le ponemos tangente del ángulo alfa. Y ya tenemos marcada la tangente. Entonces, por lo pronto ya tenemos el seno, el coseno y la tangente. Nos quedaría definir en esta circunferencia trigonométrica la secante, la cosecante y la cotangente. Bien, para poder terminar de construir estas identidades, lo que vamos a hacer ahora es marcar un punto en el extremo superior de la circunferencia y vamos a marcar una recta tangente a la circunferencia que pase por ese punto. Fíjense que a medida que nosotros movemos este ángulo, el valor del seno, el coseno y la tangente van variando. En algún otro video explicaremos cómo es que se da esta variación y qué pasa con la tangente en ciertos valores especiales. Bien, vamos a dejarlo en esta posición y vamos a definir ahora a la cotangente. Para eso necesitamos el punto de intersección de la última tangente que hicimos con el lado del ángulo que consideramos. Y ahí se nos genera el punto F. Vamos a definir ahora a la secante en nuestra circunferencia trigonométrica. Nosotros tenemos que la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Si nosotros nos fijamos nuevamente en este triángulo ABD, la hipotenusa sería AD, y el cateto adyacente sería AB. Pero nuevamente AB es el radio de la circunferencia. Entonces, este cateto adyacente, que sería AB, es 1. Luego, la secante del ángulo no es otra cosa que la hipotenusa de este triángulo ABD. Entonces, vamos a marcar ese segmento, que sería el AD. Lo vamos a marcar y lo vamos a pintar del color que corresponde en el texto que tenemos aquí, que es el color violeta. Vamos a hacer nuevamente
clic derecho, y lo vamos a renombrar. Cosecante de nuestro ángulo alfa. Bien, nos queda, por lo pronto, definir la cosecante y la cotangente. Definamos entonces a la cosecante. Fijémonos lo siguiente, esta recta AF es transversal a esta recta EF y a esta recta AC. A su vez, AC y EF son paralelas. Si nosotros pensamos que este ángulo alfa y este ángulo AFE son congruentes, porque son ángulos entre paralelas, podemos pensar que lo que ocurra con este ángulo también ocurre con este ángulo. En efecto, lo que ocurra con el ángulo AFE ocurre con el ángulo alfa. Es decir, si yo me posiciono en este ángulo AFE y me fijo en la definición de la cosecante me dice que es hipotenusa sobre cateto opuesto. De este ángulo AFE, ¿quién sería la hipotenusa? Bien, seguiría siendo este segmento AF. ¿Y el cateto opuesto quién sería? Este segmento EA. Pero este segmento EA no es otra cosa que el radio de la circunferencia. Es decir, vale 1. Luego, la cosecante de alfa, que si yo lo llevo a este ángulo AFE, que son congruentes, tiene las mismas propiedades. Si yo pienso que la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto, tengo que el cateto opuesto de este ángulo AFE es AE, pero su valor es 1. Y la hipotenusa es AF. Entonces, la cosecante de este ángulo alfa, que ahora lo trasladamos a este ángulo AFE, no es otra cosa que hipotenusa sobre 1, o bien hipotenusa. ¿Y quién dijimos que era la hipotenusa? Este segmento AF. Entonces, este segmento AF será la cosecante del ángulo alfa. Lo vamos a marcar y lo vamos a pintar del color que corresponda. Lo buscamos acá. Y ahí se nos marca la cosecante. Fíjense, no olvidar que este segmento AD era la secante, ¿sí? Si bien queda por encima, bueno, ya habíamos visto que este segmento AD era la secante y este segmento AF es la cosecante. Como siempre fuimos diciendo, a medida que yo voy rotando este ángulo, esos valores van aumentando o disminuyendo según corresponda. A este segmentito que está acá le podemos aumentar el grosor, así se diferencia bien, así se diferencian bien la secante y la cosecante. Acá en estilo, le aumentamos el grosor, y ahí se diferencian un poco más. Este segmento AD sería la secante, y este segmento AF sería la cosecante. Nos queda definir entonces la cotangente. Y vamos a utilizar la misma idea que hicimos con la cosecante. Vamos a trabajar con este triángulo que es congruente, con este triángulo imaginario que tendríamos acá, y vamos a suponer que las propiedades de este ángulo alfa valen también para este ángulo AFE. Nosotros sabemos que la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces, ¿quién sería el cateto adyacente de este ángulo? No es otra que este segmento EF. ¿Y quién sería el cateto opuesto? Bueno, es este segmento EA. Pero nuevamente, este segmento EA es radio de la circunferencia trigonométrica y eso es igual a 1. Entonces tenemos que la cotangente de alfa es cateto adyacente sobre 1 y no es otra cosa que cateto adyacente. Es decir, este segmento EF es la cotangente del ángulo alfa. Le vamos a pintar de color negro, ya está pintado de color negro, de hecho, por defecto, simplemente le vamos a aumentar el grosor para que se diferencie mejor. Y ahí tenemos marcada la cotangente. Entonces, ya marcamos las 6 identidades trigonométricas, las podemos ver mejor si destildamos las rectas. Estas rectas ya no las vamos a necesitar más, entonces hacemos clic derecho, objeto visible, desaparece la recta. Esta recta tampoco, clic derecho, objeto visible. Esta recta lo mismo. Esta recta lo mismo. Tenemos marcadas entonces las 6 identidades trigonométricas utilizando el programa GeoGebra. Fíjense que acá tenemos el coseno,
acá tenemos la secante, acá tenemos el seno, acá tenemos la tangente. Acá teníamos la cosecante, que no la renombramos, la vamos a renombrar ahora porque nos olvidamos. La cosecante de quién? Del ángulo alfa, que sería este segmento que está entre A y F. Y a este le vamos a poner el nombre que le corresponde, que es el de la cotangente. Cotangente del ángulo alfa. Bien, tenemos marcadas entonces, ahora sí, las 6 identidades trigonométricas. Bien, en un principio en el video yo les comenté que esto funciona para triángulos rectángulos y es correcto. El problema es que en un triángulo rectángulo tenemos en efecto el ángulo rectángulo y dos ángulos agudos. Pero ¿qué ocurre si el ángulo ya deja de ser agudo? Ya no podemos pensar en un triángulo rectángulo. Entonces, ¿cómo se van a definir todas? ¿De qué va a depender, aunque al menos el seno y el coseno? Bueno, fíjense que el punto que rota es el punto B', que sería el punto final del ángulo alfa, al menos en ese angulito en la circunferencia trigonométrica. Fíjense que el seno es el valor de este segmentito de acá. Y este segmentito de acá, ¿dónde se refleja? En el eje Y. ¿Y cómo se llaman los valores que están en el eje Y? Los valores que están en el eje Y suelen llamarse ordenada. Entonces, ¿qué es el seno? Bueno, el seno no es otra cosa que la ordenada de este punto B'. Y eso ocurre en general, sea cual sea la posición del ángulo, la ordenada de ese punto, que en el primer cuadrante es positivo, en el segundo cuadrante también es positivo, será el valor del seno del ángulo. Si nosotros nos vamos al cuarto cuadrante, ya el valor de seno es negativo, al igual que el tercer cuadrante. Aún así, la ordenada de este punto B' me va a generar el valor del seno de alfa. Lo mismo ocurre con el coseno, que no es otra cosa que este segmento AC. ¿Y en dónde se refleja este segmento AC? En la recta X. ¿Y cómo se llaman los valores de la recta X? Bueno, por lo general se lo llama abscisa. Entonces, ¿qué es el coseno del ángulo? Es la abscisa de este punto B'. En el primer cuadrante la abscisa será positiva, es decir, que el coseno es positivo. En el segundo cuadrante la abscisa empieza a ser negativa. Entonces, en el segundo cuadrante el coseno siempre es negativo. Lo mismo ocurre en el tercer cuadrante. Fíjense que el coseno sigue siendo negativo porque el valor de la abscisa de este punto B' es negativo. Y en el cuarto cuadrante vuelve a ser positivo. ¿Por qué? Porque el valor de la abscisa, el valor en el eje X de este punto B' es un valor positivo. Entonces, vamos a definir acá, a redefinir acá lo que está escrito, y a este le podemos poner, en vez de un triángulo se satisface, en general, ya ahora vamos a hablar en general, se satisface. ¿Y al seno de alfa cómo lo vamos a definir? Bueno, nosotros habíamos dicho hipotenusa, siempre hablamos de hipotenusa. Pero si nos referimos a la circunferencia trigonométrica, este segmento AB', que sería el lado terminal del ángulo alfa, no es otra cosa que el radio de la circunferencia. Entonces, al seno de alfa lo vamos a definir como ordenada, el valor de la ordenada de ese punto B' sobre radio. Al coseno, como habíamos dicho que lo íbamos a definir. Bueno, en vez de cateto adyacente, porque esto sería solamente para triángulos rectángulos, habíamos dicho que era el valor de la abscisa de ese punto B'. ¿Sobre quién? ¿Sobre hipotenusa? Y sobre hipotenusa si es triángulo rectángulo, pero si no es triángulo rectángulo, basta con decir radio. Radio de la circunferencia trigonométrica. De la misma forma, podemos definir las demás identidades. La tangente de alfa, ¿qué será? En vez de llamarla cateto opuesto, la vamos a llamar ahora ordenada. Y en vez de cateto adyacente, la vamos a llamar abscisa. Queda definida la tangente de alfa como la ordenada sobre la abscisa. ¿De quién? Obviamente de este punto B', que es el punto del lado terminal del ángulo alfa. La secante, que bien también es conocida como 1 sobre coseno, no es otra cosa que en vez de hipotenusa, ya habíamos dicho que la hipotenusa solo en triángulos rectángulos, en general sería el radio de esa circunferencia, sobre la abscisa, sobre el coseno.
La cosecante, que también se puede definir como 1 sobre seno, la podemos pensar en vez de hipotenusa como radio y en vez de cateto opuesto como ordenada. Lo mismo para la cotangente, que no es otra cosa que 1 sobre tangente, es decir que si la tangente es ordenada sobre abscisa, la cotangente será abscisa sobre ordenada. Bien, aquí tenemos definida entonces las 6 identidades trigonométricas, en un principio mediante un triángulo rectángulo, y ya en esta parte final redefinimos en general. Y en toda la circunferencia trigonométrica la pudimos redefinir. Bueno, espero que les haya gustado el video, el tutorial, y espero que les sirva. Si tienen alguna sugerencia, alguna duda, la escriben en los comentarios. No olviden de suscribirse y de dejarle un like al video. Que tengan buenas tardes, buenas noches, buen día, según corresponda.